programas recientes hemos estado hablando de cosas que tienen que ver con un fenómeno local. Hemos estado hablando de la inteligencia, como instrumento de control, de lo que piensa y lo que dice la gente. Bueno, algo que al parecer pues está sancionado por la costumbre, ¿verdad? Porque se espera que haya gente que quiere incurrir en actos de terrorismo, derrocar al gobierno, matar personajes públicos. Matar personajes es algo que, aunque se lo merezcan, no se debe hacer. Pero, bromas aparte, uno encuentra que siempre es un poco complicado. ¿Que matar a un personaje? No, lo que llaman la adicción. Lo que llaman inteligencia puede llegar a puntos peligrosos. Claro. Digamos, porque los que manejan eso trabajan en secreto, relativo. Perdón, cortísimo, de veras, siempre te interrumpo, pero es cortísimo. Ese es el problema de los ticos, que como aquí no hay ejército de nada, son muy volados de conversaciones y decimos mucha estupidez, que en otro lado es gravísimo. No, claro. Eso es. Pero el asunto es que entonces en nuestro medio el problema se plantea. De hecho, existe una oficina que se llama la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Y que le quieren poner una N. Sí. Entonces, en estos días ha habido como discusiones a propósito de un proyecto para modificar la legislación que supuestamente regula el funcionamiento de una oficina como esa. Yo no conozco los detalles. Sin embargo, observé que ha habido personas que han opinado con autoridad en el sentido de que es peligroso lo que se está proponiendo, a pesar de que parecía que iba viento en popa la popa es atrás, ¿verdad? El viento en popa en la Asamblea Legislativa. Y de pronto surgió en la Asamblea Legislativa un diputado liberacionista que fue magistrado, quien dio la alarma ya desde la Asamblea Legislativa en el sentido de lo que se está proponiendo. Hay zonas oscuras que son peligrosas, para decirlo de alguna manera. Ahí ha salido Figueres. Carlos Arguedas, magistrado. Sí, claro. Y entonces, por supuesto, bueno, nadie se pega un tiro en su propia pierna, y entonces el director de la oficina actual sale a defender el punto. Sí. Leí en La Nación, brevemente, hacía un título donde el jefe, el director de la DIS, dice que él no quiere hacer que la oficina debe ser el bastardo del barrio. Sí, ese es el título. A mí el asunto me suena a pifia, me parece que es una palabra totalmente inconveniente en la boca de un miembro del gobierno, porque lo es, ¿verdad? Eso vamos a negar que tiene... es una influencia enorme en el presidente. Yo había visto oído el discurso que hizo la primera ministra de Australia, dirigiéndose al líder de la oposición para demostrar que es un misógino, y cosas menores hacen que esa señora diga que el tipo debería ser defenestrado. Y lo siento por Mariano Figueres, es decir, yo no tengo nada contra él, pero me parece que al decir eso quedó como Trump. Ahora bien, volviendo al tema de el de cómo es una oficina de inteligencia, yo tuve una experiencia personal en tiempos viejos, una vez que llegué a República Dominicana en una misión académico estudiantil. Y recuerdo que llegué acompañado de Pierre Chory, que fue después el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia cuando llegó a Grande, y
él era dirigente de la IUCI, de la Internacional, de la Juventud de la Internacional Socialista. Íbamos a la misma actividad y curiosamente cuando llegamos al aeropuerto, a él lo dejaron pasar y a mí no. Por supuesto, él era rubio, alto, tal vez muy guapo, en cambio, imagínense yo. Entonces, me detienen y no me dejan entrar. Eso fue en el año 64, si no me equivoco. Y me detuvieron hasta el día siguiente, sentado en el aeropuerto o a la vigilancia, había un grandote soldado así, con cara de burro, que hasta para ir al baño me acompañaba, bien armado. Y entonces, al día siguiente me meten en un avión para Miami de vuelta. Y al sueco lo dejaron entrar, ¿verdad? Era más peligroso el sueco que yo, estoy seguro. Sí, claro. Cuando llegué al aeropuerto de Miami, ahí viene El perseguido político. Pero vos no te hiciste nunca el sueco. Viene alguien de la seguridad y me lleva a una oficina y me pregunta, bueno, ya me interroga, pero yo me daba cuenta de que ahora sí había una persona civilizada, a pesar de que era probablemente del FBI o lo que fuera. Y entonces yo le expliqué, le digo, mire, es absurdo lo que acaba de ocurrir, le conté, mire, ¿usted sabe lo que es la Internacional Socialista? Sí, bueno, un alto dirigente de Internacional Socialista iba conmigo, y a mí, que soy un pinche dirigente estudiantil costarricense, fui el que detuvieron. Y dice, sí, es que a nosotros nos avisaron que usted seguro anda con un cinturón lleno de plata. Ya, qué estúpidos esos policías dominicanos. Pero tampoco te registraron, parece que llevaba la plata. No. O sea que la depositó en Miami. Se pusieron de moda esos cinturones. Entonces, donde se guardaba plata. Acabamos el gringo y yo riéndonos de la imbecilidad de los policías dominicanos. Pero así, abiertamente, se va, yo seguí mi viaje. Fui a parar a Holanda, donde era el destino final. Pero entonces, pasan los años y soy rector de la Universidad de Costa Rica y hay una reunión de rectores en Santo Domingo, pero imagínense cuánto había pasado. Y otra vez. Y entonces, estaban llegando los rectores de un montón de universidades latinoamericanas y el único que tiene es a mí, y me tienen como 3 horas ahí y yo veía... Seguía fichado por introducir dólares dominicanos. Y entonces, cuando al fin, por gestiones del rector de la Universidad Politécnica o Instituto Técnico, no sé, el tecnológico de Santo Domingo, ya me deja salir. Me dice, es que aquí en Dominicana existe un archivo de ULE. Claro. Ahí seguía fichado. Ahí seguía fichado, a pesar de que ya se suponía que ahora ya era un régimen democrático y todas esas babosadas que hablan de... Pero la tercera fue cuando en un tiro, tanto yo trabajando en el proyecto ese de la abolición del ejército de Haití, íbamos para Haití y alguien cometió el error de comprarnos etiqueta en una línea aérea que todavía no había empezado a funcionar. Yo nunca entendí cómo pasó eso, pero ¿qué va a hacer uno ya? Después de mucho enredo se logró, porque había que llegar a una actividad concreta en Puerto Príncipe, ya no había más vuelos. Logramos que nos permitieran llegar a Santo Domingo en un vuelo de la línea aérea dominicana que había todavía. Sí. Y la recrearon ahora. Bueno, el asunto es que llegábamos ahí y de inmediato, sin pasar por la aduana, nos metíamos en una avioneta que se había alquilado para llegar a Puerto Príncipe. Y entonces, claro, me di cuenta inmediatamente de que seguía yo en el sello, en el archivo de ULE, porque unos milicos no nos dejaban ni a sol ni a sombra. Entonces, ese es el peligro, digo yo, de que... Sí, claro.
Y pasa ahora con las cosas electrónicas. Eso no lo borran nunca. Nunca lo van a No, borrar. no, así ¿verdad? es, así es. Y antes de eso, una vez unos dirigentes estudiantiles de la Unión de Estudiantes de Estados Unidos me habían enseñado mi ficha en el FBI, en la CIA. Y eso es más Claro que- peligrosa. No, pero como uno no es maje, la verdad que lo último que puede hacer uno es convertirse en maje. Cuando me la enseñaron, me la dieron, yo la tenía, el resumen. Me puse a pensar, si estos carajos, dirigentes de la Unión de Estudiantes de los Estados Unidos, tienen esto es porque son de la CIA. Sí, claro. Y ahí en adelante yo me cuidé de ellos Claro. también, ¿no? Claro. Después de lo que acabas de decir de República Dominicana, tengo que entender que yo debo estar ahí fichado, porque mi primer discurso público por radio fue en 1965 condenando la intervención norteamericana en República Dominicana. Ah, sí, fíjate. Hay que debo estar en ese archivo Yuli con vos. Claro. Ahí tenés, es Yule, es Yule. Ah, sí, Nunca he está. entrado a Dominicana. No, No. no, pues yo no, Curiosamente. yo no Y- espero y- hacerlo y- nunca más. ¿eh? Y un bisabuelo mío fue el primer dominicano que llegó a Costa Rica, De verdad. Adolfo de Lemos. Sí, sí. Ah. Que además contribuyó a fundar el cantón de Orotina. Es muy agradable Santo Domingo, muy bonito. ¿no? No, y yo con esa experiencia digo que, no, tengo amigos dominicanos, pero Pues el problema es, me parece a mí, que se intercambian información. ¿verdad? sí, claro. Ese es. Y entonces si vos estás mal visto en un país por el ejército, digamos, El Salvador, o ahí era temible la cosa. Eso se lo pasan a República Dominicana y a Guatemala y a México. Y entonces, total que estás fichado es Dule. Ahí sí que es Dule, porque está fichado en todas partes. ¿verdad? ¿Sí? Y cuando pienso en la DIS de Así, Costa Rica, así es la guerra. pero yo cuando pienso en la DIS de Costa Rica, digamos, la preocupación inicial es esta, bueno, no es posible que sea independiente, totalmente impermeable a el FBI, por Sí, ejemplo. no, claro que no. No. Y el FBI, todo lo que saque de ahí se lo va a filtrar a las otras agencias Que del les resto del interesa. continente, Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces es simplemente reforzar la DIS, es hacer más fuerte las orejas de esa red en Costa Rica. A mí lo que me sorprendió a propósito de esas informaciones es haber descubierto, sí, hace pocos días, que el régimen de huella dactilar que tenemos de registro en migración, ¿verdad? Está controlado ahí por migración, es una cosa policial, pero el régimen dactilar de huellas del registro civil que se hace ahora no está conectado con eso. Entonces, policialmente, solo se controlan las huellas de la gente que saca pasaportes. Sí. Pero si existe la huella de los mayores de edad y de 18 años, ¿verdad? Eso, si estuviera conectado con la parte policial, habría un mejor control de delitos en Costa Rica, y eso no está conectado. Eso sí está raro, pero aparentemente hay algo, esa parte no recuerdo, pero digamos, creo que está relacionado con privacidad, un derecho. Pero es absurdo al final de cuentas. Si a uno le sacan la huella para la cédula y la huella para el pasaporte como dos sistemas aparte, si estuvieran vinculados, podría haber un régimen de mayor control y eficacia en el delito nacional. Si a eso se suma ahora la cédula juvenil que están haciendo, que no sé si le sacan la huella también podría tenerse mayor control de ciudadanos en el país, hasta para buscar secuestrados o perdidos. Claro. ¿Verdad? En Yo algún no momento sé. aparecen, ahí aparecen las huellas. Yo no sé a qué edad sucede, pero las huellas desaparecen. Porque en Estados Unidos Dicen te que ponen nosotros ya todas la las tenemos manos. perdida. Yo no tengo, ya yo no tengo del todo. Un día estos me trataron de demostrar eso, yo todavía tengo, pero No, yo alguien no, mayor del que yo todo. trató de Te demostrarme que pone no y tenía huellas. En mi Ya caso, no tengo en mi caso huellas del todo. lo probé la última vez hace pocos días que fui a renovar la cédula. La mía se vencía el
se vencía mañana, y la cédula que tenía se vence. Entonces, con unos días de anticipación fui a cambiarla. Y el señor que me atendió, ahí muy rápido, hizo todos los esfuerzos posibles de todos los dedos de mis manos y no hubo manera. No. O sea, serías el ideal para que te contrataran en algún acto como sicario. ilícito. Y no, ilícito. Claro. Oye, a propósito de actos ilícitos, Yo no dije sicario, ilícito. ¿qué les parece Donde a no haya ustedes que dejar huellas. lo que está pasando en México? Con eso de, pero qué horror, es decir, ya es... Con las niñas. No, Los niños. eso es en Sí, Guatemala. sí, eso. Bueno, sí, eso. No, en México esos, ¿cómo se llama? Las fosas. Fosas donde encuentran 140, 150, pero qué horror. ¿no? Pero eso era como conocido popularmente. Yo Sí, nunca claro, lo imaginé las fosas. así a ese grado, jamás. Y cuando, Y menos, sí, no, ahí no hay Estado. No, es un estado fallido, como dicen, eso es. Alguien lo calificó ya de estado fallido, ¿verdad? Y no fue Trump. Bueno, donde hay ejércitos hay matanzas, sí. Y donde hay conflictos político-militares todavía más, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con la situación de la paz en Colombia, ahí mismo en El Salvador, a propósito de las lecturas que has hecho, ahí se ha demostrado que el ejército, no hablo, digamos, de las otras fuerzas que tal vez hicieron cosas parecidas, pero digamos, del ejército, que es lo que se ha puesto en denuncia, en Colombia como en El Salvador, mataban campesinos que nada tenían que ver en la guerra para justificar que esos eran guerrilleros y hacer un alboroto publicitario. así es. Y era gente inocente. No, y en Colombia Y entonces tenía como... mataban 20, 30 campesinos, los anunciaban como guerrilleros muertos y entonces iban a una fosa común o lo que fuera. Sí, no. Y condecoraban a unos cuantos oficiales Exactamente, por el éxito de la batalla. No, es una cosa terrible. No. Bueno, él sí es. No, eso de México. Es pavoroso. No Sí, tiene, yo no... no tiene nombre, ¿no? Estaba Uf, viendo. chica, y- A mí me gustaba mucho el puerto ese Veracruz, porque es muy agradable, es bonito. Y le decía yo a mi mujer, puta, no volvamos ahí jamás. Ahí lo matan a uno por 10 centavos. ¿verdad? O las ciudades fronterizas, Juárez y esas, peor todavía. Sí. Porque allá hasta secuestro de personas hay, secuestro de mujeres, trata de blancas, prostitución forzada. No. Ahí la cosa no es jugando. Hay un lugarcito en México que se están raptando muchachas y las llevan ahí. Se ha hecho famoso, tiene un nombre muy particular. Sí. Se hizo una investigación que es una barbaridad. Uno que vi en las últimas horas, pero habría que ver si se comprueba, porque puede ser que sea uno de esos verdades alternativas de Trump. No, pero sobre la aparición de verdades alternativas. de 40 niños que es desaparecido, me dijo que aparecieron muertos en un lugar. Pero, eso es nuevo. ¿no? Sí, de las es últimas reciente. horas, sería de las últimas horas. Puchica. Con respecto al momento en que grabamos. Y dice uno, y ahí se ven las fotos que aparecen, son terribles, ¿verdad? Y claro, queda después de haber visto eso, tuve que ir al oftalmólogo y después a grabar y ya no. Es tremendo. No, qué horror. No. Bueno, es el mundo. No se puede. Y no hay... Mundo, demonio y carne. ¿Te acordás de esa novelita? Sí. Ahora que estaba viendo un episodio de beneficencia, digamos. En Turquía iniciaron una campaña para reunir 60 toneladas de alimentos para enviar a Somalia. Y recaudaron $1 millón rápidamente y la línea aérea turca, que es la única línea aérea extranjera que llega a Somalia. Sí, prestó un avión para llevar comida a Somalia. Entonces, con 60 toneladas de alimentos es cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, se hace una gran alaraca, pero por dicha por lo menos están haciendo eso, ¿verdad? Sí, Ojalá aparecieran flotillas aéreas, pero es terrible lo que está ocurriendo ahí, y todo está ocurriendo por causa de conflictos armados
que tienen que ver con recursos naturales, ¿verdad? Con petróleo y esas cosas. El problema es cuando a veces esos recursos internacionales que se envían de ayuda humanitaria los quiere controlar el ejército o el Estado, Sí, claro. ¿verdad? Y no llegan directamente a los sectores O beneficiados. no llega ni la mitad. Sí, sí. No, Sí, sí, así es. es una cosa terrible porque se quieren enviar mercancías de alimentos o alimentos en general y a determinadas organizaciones religiosas o civiles o tales, y de pronto el Estado dice no, si no es a nosotros no entra, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Y, oye, es una cosa y se deja de enviar. Tenemos que aterrizar, Aterrizar, sí. joven, joven aún entre las verdes Y se ramas. deja de enviar.